Es tiempo de abrir el juego. En Malos Perdedores, entrevista. Vamos a saludar a la periodista, cronista, escritora Inde Pomeraniec, quien amablemente va a conversar en este momento con nosotros. Inde, muy buenos días. ¿Cómo va? Florencia Gómez, Nacho Contra, ex acá desde Radio Costa. ¿Cómo andas? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, gracias por charlar este ratito con nosotros. Gracias a ustedes por llamarme. Un poco como disparador para comenzar la conversación, Flor había propuesto una crónica tuya de una serie de crónicas sobre la guerra en Ucrania, y la repasábamos, por supuesto la habíamos leído en su momento, pero la repasaba particularmente esta mañana. Y no puedo buscar el textual ahora, pues estamos sin internet, pero en una línea de los primeros párrafos mencionabas la importancia de estar en el lugar, que bueno, es una obviedad para el periodismo, en el sentido de que la crónica es eso, sí. Pero lo pensaba, se me venía a la cabeza también la importancia en estos momentos, para la crónica en particular, pero también para otro tipo de textos y de laburos, estar presente en el lugar, que es algo que parece bien ajeno, o nos da la impresión de que no, bueno, ¿para qué si podés resolverlo con un WhatsApp? Me disparaba ese pensamiento. Estás haciendo una descripción así descarnada del periodismo hoy. Ese es el problema, digamos, porque hace rato que empezaron los temas económicos con la cuestión periodística. Tal vez recuerden, ustedes son más jóvenes, pero hace ya algunos años los medios, incluso los más importantes, empezaban a prescindir de los corresponsales. Hagamos la diferencia entre el enviado y el corresponsal. El corresponsal vive en el lugar y el enviado es el que va especialmente para determinada situación. Pero empezaban a prescindir de esas cuestiones y lo que aparecía era, por ejemplo, si había un incendio o había un accidente o había algún evento extraordinario, ya a partir de internet te hablo, se convocaba a quien estaba ahí, todavía se hace, estás ahí, estás cerca, contanos lo que estás viendo. Eso lo vemos en televisión, lo vemos en los medios gráficos, sí. Como una manera, un abaratamiento por un lado de costos, pero también con lo que significa eso para el abaratamiento del propio oficio, de la propia profesión, porque una cosa es un vecino que te cuenta lo que ve y otra cosa es un periodista que mientras te cuenta lo que ve está llamando además a las autoridades para consultarles, para preguntar y para terminar de hacer esa crónica. Entonces hay algo que me parece que se está perdiendo de vista y que es lo que en realidad lo que tiene que ver con los costos y lo que tiene que ver con la tecnología, que también está vinculada con los costos, porque se supone a partir de esa tecnología vos tenés la posibilidad de comunicarte con gente que antes no tenías esa posibilidad, pero en el medio, entre todos, cada uno le va poniendo, podemos usar todas las metáforas que quieras, una pala más de tierra a la profesión o un clavo más al ataúd de la profesión, que últimamente en la política está muy de moda esa metáfora. Así que digo, justo lo que estás diciendo tiene que ver con eso, y justo lo que vos estás mencionando es una de las pocas oportunidades que en los últimos años, en mi caso, tuve de hacer crónicas de este tipo. Ya no estoy haciendo, además soy una persona grande, no estoy haciendo coberturas, no estoy trabajando adentro de la redacción tampoco, estoy escribiendo ya desde afuera. Y esa crónica tiene que ver con un viaje que hice el año pasado, que hicimos con unos compañeros argentinos, abogado, una escritora, dos periodistas más. Uno de ellos es chileno en realidad, no éramos todos argentinos, que nos invitaron desde Ucrania para ir. Yo este año volví a ir por las mías porque estoy trabajando en un libro y este año el viaje fue personal, digamos. Pero lo de estar ahí, en este caso es Ucrania, pero podría ser cualquier otro lugar, lo de poder conversar, lo de poder ver, lo de poder escuchar, lo de poder entender qué significa en el caso de los ucranianos, por ejemplo, ya no dormir nunca más de noche,
porque entre los instrumentos de guerra favoritos del gobierno de Putin está directamente hacer los ataques en todos lados y en cualquier, pero de noche, como para que estén todos bien cansados. Eso, yo te puedo decir, mira, pasa esto. Ahora, vivirlo, porque toda la semana que estuve no dormí. Wow. No es lo mismo, ¿entendés? Claro. Así que cuando yo lo escriba, no va a ser lo mismo que me lo cuenten. Que poder contar, poder ver con tus propios ojos, escuchar con tus propios oídos, y de pronto incluso haber hecho vínculos amistosos que hacen que de un año al otro yo haya visto el modo en que la gente se desequilibró emocionalmente, mucho más que lo que yo había visto el año pasado. Eso solo si lo ves. Si no lo ves, es letra muerta en un punto, ¿viste? En este caso, esta mirada, ¿no?, que vos mantuviste, que de hecho también por eso esta crónica nos interesaba mucho, porque además fue reconocida y eso es hermoso, pero esto que vos acabás de marcar, ¿no?, del estar presente, cuando hablaste de esto de gente que no dormía, yo pensaba, o mi cabeza, ¿no?, se va a cómo se ve el rostro de una persona que hace mucho tiempo que no duerme, cómo se ven esos ojos, sí, cómo, claro, cómo es ese por gesto supuesto. de andar en cómo funcionás, ¿no? Cómo No trabajás, funcionás, cómo pensás, claro. esa era mi imagen, ¿no? De pronto, bueno, cómo es todo lo que estás diciendo. estar presente así ahí. tal cual lo decís. Guau. Y desde ese lugar también es... tal cual. Sí, perdón. Sí, no, decime. Que ¿vos hablás el idioma? ¿Hablás ucraniano? No, yo no hablo ucraniano. En Ucrania, de todos modos, en los lugares en los que yo me moví, hay mucha gente que habla inglés. En lo que tiene que ver con Kiev, hay gente que habla inglés. Y después me manejaba con mis colegas, porque yo fui el año pasado invitada por el PEN, que es esta asociación de escritores internacional que existe desde el comienzo del siglo XX, que es una, como te digo, una asociación internacional que vela por los derechos de los escritores. Por supuesto, en Ucrania, la sucursal PEN de Ucrania está ocupada con la guerra, Claro. pero siguen haciendo eventos que tienen que ver con presentaciones de libros y con conferencias y con seminarios. Al estar con ellos, en aquellos lugares en donde no se habla inglés, yo siempre tengo alguno de ellos que me traduce, ¿viste? No, yo no hablo ni ucraniano ni ruso. Claro, por ahí como para rescatar alguna expresión que sea como, bueno, como de alguna manera notoria de esos gestos, ¿no? O, no sé, pienso en el mal humor, pienso en insultos, pienso en esas cosas, ¿no? Pero, bueno, me parecía como interesante. Ese humor, esa persona que, bueno, que está intranquila. Sí, mira, en realidad yo lo que más noté tiene que ver con una cosa, como decía recién, con una cosa de desequilibrio emocional que no había advertido el año pasado, porque en realidad lo que empieza a ocurrir también, si ustedes piensan que en febrero van a ser 4 años que están en guerra, o sea, 4 años de la invasión, 4 años de profundizar en esto que estamos hablando. Es una guerra larga ya, y es una guerra que por otra parte está como sometida a lo peor que puede ocurrir, que es esa meseta, porque yo les estoy mencionando estos ataques. En estos ataques, por supuesto, cada noche puede haber 2, 4, 5 muertos. Yo no digo que no haya muertos, pero básicamente lo que hay es mantener agitada la guerra, mantener viva esta guerra, ¿sí? Entonces lo que hay en la gente, hasta el año pasado, uno podía advertir que incluso estaban pensando que con apoyo de Estados Unidos y de Europa podían ganarla, porque no es que a los rusos no les resultó el paseo que imaginaron en un comienzo. Eso lo ve todo el mundo. Tampoco los rusos se imaginaron metidos adentro de este pantano por 4 años. Pero en el caso de los ucranianos, lo que ven, porque no hay que olvidarse que la guerra comenzó en febrero del 22, pero en octubre del 23 el mundo dio vuelta a la cabeza y empezó a mirar para Gaza. Claro. Primero en Israel el 7 de octubre, pero a partir del 8 de octubre la cabeza y los ojos del mundo estuvieron en Gaza.
Esto que parece una especie de miseria de, a ver cómo lo puedo explicar, esta sensación de qué guerra es más importante, qué masacre es más importante. Bueno, es verdad, no hay manera de sostener, por lo mismo que hablábamos con Ezequiel recién, si los costos son que no hay que mandar gente y demás, bueno, nos manejamos con lo que hay. Entonces son como los olvidados los ucranianos, la sensación que tienen ellos, ya la tuvieron cuando fue la guerra civil, cuando empezó la guerra civil en 2014. Ellos lo que sentían ya entonces, yo hablé con gente de allá para cuando escribí la reedición del libro de Putin, de Rusos de Putin. Lo que ellos sentían eran, a nosotros nos olvidan, nos dejan olvidados, y es lo que está pasando también ahora. Entonces, la decepción entre el año pasado y el año pasado que todavía confiaban en una victoria, y ahora que ven que los dejan sin plata, que los dejan sin atención, que los rusos siguen atacando, que no los dejan dormir, que no están pudiendo recibir gente, turismo no van a tener quién sabe por cuánto tiempo, que no, porque los viajes, ustedes hablan de esa crónica es uno de los 4 viajes que yo hice, pensando en ida y vuelta, en tren desde Polonia a Kiev, porque es la única manera de llegar por tierra. No, aquí se puede llegar a otro lado, pero quiero decir, no se puede llegar por avión. Nadie llega por avión a Ucrania. Entonces, cuando si alguno de ellos todavía conserva algún tipo de trabajo que les permite salir, o van a visitar algo de familia y demás, ustedes piensen lo que significa que cada vez que hay que salir del lugar donde vivís, la única manera que tenés es esa. Es agotador porque hay gente que lo hace más seguido, o sea, todo es agotador. Entonces, Flor, en relación a lo que vos me señalabas, en cuanto a lo que tiene que ver con las características, yo lo primero que te diría es que hay una inestabilidad emocional fenomenal y un cansancio de lo excepcional. Están cansados de ser excepcionales. Claro. Lo único que quieren es volver a vivir normalmente, y de hecho, una de las cosas importantes que noté también, que tenía que ver con cómo aprovechan cada segundo que tienen para juntarse, se abrazan, te dicen que antes no se abrazaban, ahora se abrazan, porque no solo porque quieren estar bien y cariñosos, sino porque además no saben si se vuelven a ver. Entonces hay como lo de un país en guerra tiene toda una serie de connotaciones, que además hablábamos de lo que es la lengua. Por supuesto que la lengua es importantísima, y entre otras cosas lo que hizo esta guerra es la recuperación del ucraniano como lengua franca, común. Claro. Mucha gente todavía manejaba el ruso familiar, de origen familiar, el ruso que se hablaba en su casa, pero sobre todo los más jóvenes comenzaron directamente a no hablarlo, y no está bien visto que se hable. En esa crónica yo cuento, justamente en esa crónica a mí me tocó compartir el camarote con una familia, con una señora grande como yo, su hija de unos 30 y pico, y un nieto chiquito de 6, 7 años. Esa mujer grande había sido toda su vida maestra de ruso, y se tuvo que reconvertir a maestra de ucraniano. O sea, creció en ruso, porque además ellos son de un lugar que estaba como mucho más cerca de la frontera, mucho más pegados también a lo que tiene que ver con la cultura rusa. Entonces, las pérdidas son múltiples, porque por supuesto que hoy Rusia es el enemigo, pero es también la lengua y la cultura con la que muchos ahí, todos los del este, se formaron. Claro. Entonces, es como... son múltiples los ángulos que uno se pierde cuando no tiene una voz que le cuente las cosas en su propio idioma. Yo no hablo el idioma de ellos, pero sí hablo el mío, y yo sé muy bien que acá la narrativa rusa todavía es más fuerte. Yo lo veo, lo sé. Pensaba, volviendo a parte de la crónica, incluso con este párrafo que referías de la familia, estos párrafos de esta familia con la que viajaste en el vagón, esto eran los primeros momentos de la guerra, y ese intento de tener la palabra puede objetarse, pero de tener una relativa normalidad, que es al menos, irse de vacaciones. Mira, hoy está lejos. No, ya habían pasado 2 años, 2 años porque esto fue el año pasado. Claro. No.
De lo que es por eso tiene todavía más peso lo que estás diciendo, pese a todo eso, pese a que la más joven había estado, cuando empezó la guerra, se había ido a uno de los países bálticos porque ella es contadora, se había ido, había conseguido trabajo, pero no pudo estar lejos, porque además vos pensás que los hombres están todos llamados al Estado, digamos, si no están en el frente pueden ser convocados en cualquier momento, entonces los hombres a partir de cierta edad no pueden salir. Es como todo es excepcional, por eso digo que el hartazgo es lo de ser excepcional, porque lo que en un comienzo les puede haber resultado importante que todo el mundo esté con ellos y demás, en este momento necesitan desesperadamente eso, pero para terminarla de una vez. Claro. Inde, bueno, vos recién mencionabas, ¿no? Este libro que escribiste, Rusos de Putin. Sí. Y sí. Vos de alguna manera recuperás, ¿no? Un poco en el seno familiar, cómo se va como configurando ese universo que te lleva a pensar justamente en Rusia y a empezar como a indagar, investigar. Y pensaba también un poco esto, ya escribiste sobre Rusia y ahora de alguna manera te metes en la piel de Ucrania, ¿no? Como haciendo como una suerte de espejo. ¿Cómo lo ves también con toda esa información? No, es que es también familiar, ¿sabes? Porque en realidad, por ejemplo, la madre de mi papá era de Kiev. O sea, vos le preguntabas y ella te decía que era rusa. Claro. Pero pero mi abuela era ucraniana. De parte de mi mamá, mi bisabuela, la que se llamaba, o sea, por la que yo llevo el nombre Inde, era de Odessa. Entonces, casi te diría que teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que de otra parte de mi familia eran más lituanos y demás, estoy más cerca de todo eso. Creo que en realidad la cuestión con Rusia tiene también que ver con una cuestión ideológica. Mi viejo fue comunista desde muy joven y murió con la guerra de Ucrania, pero seguía siendo comunista. O sea, me parece que no es una cosa o la otra. No, claro. Incluso si uno los conoce y los ve, en este momento, por supuesto, el país invadido es Ucrania y demás, pero hay un montón de cuestiones estructurales en donde son muy parecidos y reaccionan de manera muy parecida. Entonces depende cuándo fueron hermanos, depende cuándo fueron primos, depende cuándo fueron esclavos, pero ahí naturalmente lo que uno encuentra ahora es como un odio importantísimo, porque además lo que sienten desde siempre, cada vez que Ucrania levantó un poco la cabeza e intentó la independencia y demás, desde Rusia lo que había era como un aplastamiento, no solo desde lo físico, sino también desde lo cultural, el tema de la lengua que no se podía utilizar. De hecho, por ejemplo, el año pasado, una de las escenas muy conmovedoras que vivimos fueron en un pueblo en donde habían tenido a gran parte de la población metida de uno de los barrios en un sótano de una escuela durante casi un mes y pico. Esto fue al comienzo de la ocupación, los habían tenido ahí y lo que hacían los rusos era, cuando la gente pedía papel higiénico para ir al baño, les daban los libros de texto en ucraniano. Bien. Y era algo que te contaban como una de las cosas para mostrarte hasta qué punto, digamos, los atacaban también en su orgullo cultural con esas cosas. Otras cuestiones que uno ve de pronto es como, bueno, los ataques no solo a las esculturas, saqueos de los museos, destrucción y saqueos. Veías de pronto las esculturas de Shevchenko, que es como el súper escritor ucraniano histórico, no solo el futbolista. Antes hubo un escritor muy importante que se llamó igual, y también les disparan en la cabeza a las esculturas, a las estatuas. Es una cosa como muy... es para ver eso, ¿eh? Es como hay como un odio concentrado también ahí, al punto que hay causas en tribunales europeos, causas por lo que ellos llaman o intentan llamar o quieren que se concrete algo con eso, que es genocidio cultural. Así que es como
todo esto es muy difícil que uno lo vea si no estás. los periodistas seguimos adentro de las redacciones mirando la televisión. Eso es lo que trataba de decirle a Ezequiel al comienzo, ¿no? Totalmente. Por la televisión o con la consulta de WhatsApp, que es... O con el... Sí, bueno, pues a ver, te voy a decir una cosa. De todos los nuevos instrumentos, ¿hay algo con el WhatsApp en la posibilidad de tener audios? Yo muchas veces completo entrevistas y cosas a partir de los WhatsApp y no me perturba tanto que una entrevista se haga en etapas, tipo unas preguntas por mail, la continuamos por WhatsApp y si podemos hacemos un Zoom y nos miramos. Sí. Eso no me preocupa tanto en términos de la entrevista. Lo que creo que no se puede es de pronto esto que te comentaba recién de ver, esto de ver, por ejemplo, de estar ahí en ese sótano donde esta gente estuvo durante un mes y pico, donde moría gente, donde había bebés y donde los hacían limpiarse el tujes, ya que estamos hablando así, con con los libros en ucraniano, ¿entendés? Yo el Yiddish ahí. Metió Yiddish. Y bueno, sí. No, pensaba no puede suplantar lo que en principio parece contextual, pero que termina siendo sustancial. Y sí, claro. Y claro, pero ¿sabés qué? No te hablo solo de Ucrania, ¿eh? Sí. Esto lo podemos trasladar acá. Esto estamos viendo en términos de lo que es la precarización y el modo en que se está trabajando, en donde también la gente que está acá le está costando salir a la calle a mirar. Lo pensaba, o sea, por supuesto que adquiere una dimensión mucho más profunda en la cobertura de una guerra, pero vale para una sesión del Consejo Deliberante de la ciudad, en donde absolutamente vos tenés las dos declaraciones de los dos fulanos, pero si ves la intensidad del cruce, puede tener otro ribete la crónica o la noticia. No, bueno, porque por supuesto, porque además ahí lo que vale también es la narrativa, ¿no? Porque si vos estás mirando la narrativa del otro, la estás replicando, no es lo mismo si lo miras con tus propios ojos. Inde, dijiste que estabas trabajando en un libro con este tema. Sí, sí. Bueno, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Bueno, no sé. Me encantaría saberlo para cuándo, pero... A quien le gusta leer, le da ansiedad cuando uno dice, ay, estoy escribiendo un libro. Sí, pero no, el tema también tiene que ver con esto que hablábamos antes. Uno va trabajando, pero esto es un work in progress, entonces de pronto también se corre el riesgo de... Hay como muchas cosas para tener en cuenta. Ojalá la guerra terminara hoy como para yo apurarme y tener el libro lo antes posible porque terminó la guerra y tengo una razón entusiasta como para terminarlo. Pero en la medida en que esto va cambiando así como va cambiando, se van agregando como cosas y se va haciendo también... Bueno, ¿y cuándo es el momento para? ¿Viste? Así que, nada, por eso hubo también un nuevo viaje este año, porque te va quedando como muy lejos lo anterior, y en función de lo que yo vi, fue así. En un año había cambiado el ánimo de la gente de una manera espectacular. Claro. Es así. Y se suman actores. Pero bueno, también. no sé, supongamos y esperemos que para el año que viene lo podamos tener. Inde, te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros, un poco... iba a decir como con el pretexto de la crónica, de la narración de la guerra, en parte es así, aunque eso también es sustancial, tanto la crónica en sí propia como la crónica y las crónicas en sí propias como ello para disparador y para entender y pensar otras cosas más de esta zona y de esta región. Así que un abrazo grande, te esperamos por Paraná, quizás cuando tengas ganas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Te invitaremos unos pescados en Paraná, unos mates. Qué rico, me encanta. Dale. Me encanta. Abrazo grande. Muchas gracias. Les mando abrazo a ustedes, gracias por llamar, ¿eh? Un beso grande. Chau. Adiós. Chau. Inde Pomeraniec pasó acá por Malos Perdedores en Radio Costa Paraná. Son las 11:27. Hacemos una pausa y seguimos con mucho más Malos Perdedores hasta las 13.